Le quería preguntar, este incremento de precios de la luz se produce en paralelo con un aumento de la facturación industrial durante los primeros meses de este año. Yo le quería preguntar hasta qué punto considera que esta tendencia, digamos, alcista en facturación de la industria asturiana es una tendencia sólida o es un repunte provocado por la, bueno, o ustedes creen que es un repunte provocado por la salida de la pandemia, por la recuperación de stocks, por diferentes cuestiones, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? ¿Qué efectos tiene en ese sentido? También le quería preguntar sobre Naturgy y Iberdrola y Endesa están comunicando a los grandes clientes que tienen un contrato de suministro de energía eléctrica a precio fijo, pues la intención de revisar las condiciones al alza de esos precios, ¿no? Están con dificultades para contratos de largo, digamos, de largo recorrido, y si considera que estas acciones, bueno, pues están teniendo repercusiones negativas sobre la gran industria, cómo se puede presionar, digamos, para conseguir, digamos, hacer contratos estables a precios fijos que eviten, digamos, estos vaivenes también en el precio de la electricidad. Buenas tardes. En relación con estas dos preguntas, bueno, le doy mi opinión personal. Efectivamente, hay un crecimiento muy considerable de la actividad, la producción industrial, en términos de empleo, en términos de producción. Yo creo que incluso superior al que podíamos esperar en un repunte pospandemia, pero, en todo caso, hay que entender de dónde venimos y qué situaciones se han dado en todo este ínterin. Asturias fue la primera región que evitó en los momentos más duros de la pandemia el cierre de la actividad industrial, el cierre de la industria. En aquel momento en el que las autoridades sanitarias españolas se vieron obligadas, en lo peor de la pandemia, a hibernar al máximo la actividad económica, recluirnos en nuestras casas. Estamos hablando de cifras de fallecidos no asumibles. Se planteó un decreto en el que la industria también debía parar su actividad. En Asturias entendimos que la industria no tenía esos niveles de incidencia que justificaran en ámbitos laborales parar la actividad, no era un vector de contagio, y también había la posibilidad de que en una actividad industrial, que, a diferencia de otras, si se paraba procesos industriales que tenían sus costes y sus plazos de arranque, pudiera ser que en ningún momento volvieran a arrancar. Con lo cual, en aquel momento utilizamos toda nuestra capacidad política para evitar ese cierre. Por tanto, el que esas capacidades industriales se pudieran mantener en Asturias es una explicación de por qué, en el momento que ha llegado la recuperación, la industria asturiana ha estado en disposición de poner su maquinaria a toda potencia y poder presentar unos datos como los que hoy en día presentan. Nosotros lo que esperamos es que, después de este proceso de recuperación, venga un proceso de transformación, o acompañando a este proceso de recuperación, venga un proceso de transformación ecológica y digital, que haga a nuestra industria menos contaminante, más sostenible, más eficiente, por tanto, más competitiva. Y para ello hemos presentado una estrategia industrial Asturias 2030. Por tanto, si le digo cuál es nuestro plan, es que esta recuperación pospandemia sea mantenida en el tiempo por la vía de la modernización, la transformación de nuestra industria y, por tanto, podamos disfrutar de tasas sostenidas en el tiempo de crecimiento, porque además es un objetivo asturiano, español y europeo, la reindustrialización y potenciar la industria como motor de desarrollo económico y social de Europa. ¿Qué pasa con los ajustes en los precios de las grandes empresas? Yo le puedo decir que ha habido cruces de declaraciones, incluso cruces de amenazas entre empresas, gobiernos, empresas eléctricas, empresas productoras. A partir de que se habló de aquella necesidad de que las empresas eléctricas aportaran todos aquellos beneficios extraordinarios o parte de esos beneficios extraordinarios que recibían como consecuencia del cobro del CO2 en el mercado mayorista por fuentes de emisión, por plantas que no eran emisoras, se habló de unos 2.600 millones de euros que habría que reintegrar en las arcas estatales para reducir la factura, compensar la factura de la luz. Las empresas en aquel momento trasladaron que ya tenían mucha energía vendida a plazo y que, por tanto, era falso que todo lo que vendían fuera al precio del pool. Por tanto, el tener que pagar esos importes les iba a suponer incluso entrar en pérdidas.
Parece ser que frente a esa reacción, y para evitar entrar en pérdidas, se trasladó la necesidad de ajustar, de revisar al alza sus contratos actuales con las empresas. En esa situación no deseable se ha abierto una nueva interlocución y se ha anunciado públicamente entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y las grandes empresas eléctricas para estudiar en qué medida aquellas empresas que ofrezcan precios razonables, precios relativamente moderados a la industria, no van a tener que devolver esos presuntos beneficios extraordinarios derivados de cobrar compensaciones por CO2 en plantas que no emiten CO2. Este es un proceso que está en marcha, por tanto, vamos a dejar en el apartado de advertencia lo que han dicho las empresas de que van a subir los contratos si el Gobierno sigue adelante, porque tanto empresas eléctricas como Gobierno se han sentado a negociar nuevamente y puede ser, y así esperamos, que esas advertencias no supongan nuevos incrementos en costes para aquellas empresas, por lo menos en la parte que tienen los contratos de energía a plazo. Vale. Le quería preguntar sobre más cosas, si estamos sacando el tiempo y si es posible. Mire, una de las cosas que nosotros creemos es que de alguna forma hay que generar otras formas también de producción de energía y con mayor implicación del ámbito público, mayor capacidad, digamos, de no depender en exclusiva de unas pocas empresas eléctricas, ¿no? Y le quería preguntar en concreto sobre varias cuestiones, ¿no? La primera, ustedes salían en prensa la semana pasada que iban a defender en el Congreso del Partido Socialista, de la FSA, la conversión de Unosa en una gran empresa eléctrica pública. Yo no sé si hay algún plan del Gobierno asturiano en ese sentido, me gustaría que me dijese. También hay centrales hidroeléctricas que acaban su concesión en los próximos años en Asturias, en la propia central de Priáñez, no sé si me parece que en 5 o 6 años va a acabar su concesión. Si hay algún plan para solicitar que estas concesiones de hidroeléctricas, que están produciendo mucho más barato de lo que luego lo están vendiendo, pasen a formar parte de una eléctrica pública. Si hay algún plan para que instalación, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos o de producción de energía dentro de edificios públicos, algo que pueda servir a generar una vía de producción en ese sentido. Yo no sé si algunos planes, digamos, para no depender en exclusiva de las grandes eléctricas, pues si hay algo en marcha o algo que nos puedan adelantar en ese sentido. En relación con la cuestión de Unosa, por ejemplo, sabemos que en los presupuestos generales del Estado se ha aprobado una importante partida para la hibridación y sabemos que la térmica Pereda es un elemento importante de presente y de futuro en la nueva Unosa, que pretendemos que sea un referente en el mercado de la energía y de la regeneración y restauración medioambiental. Pues lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a analizar estas posibilidades. Habría que ver cuál es el impacto que puede tener disponer de este tipo de empresas que de alguna manera se hagan cargo de la generación de energía en el sistema, ver los pros y los contras y con los números y el análisis en la mano tomar una decisión. Por tanto, no nos hemos mostrado en Asturias en ningún caso renuentes a que esto sea analizado. Pues tiene que ser un debate no de forofos como si fuese el fútbol, sino que tiene que ser un debate de analistas para ver cuáles son los números de tomar este tipo de decisiones y si son beneficiosos a corto, medio y largo plazo. Por otra parte, el futuro de Unosa, que es un futuro por el que apostamos desde el Gobierno de Asturias, pasa por ser una empresa que preste servicios energéticos en base a energías renovables, energías sostenibles, y también estamos trabajando desde el Gobierno de Asturias en que pueda constituir un medio propio para apoyar en tareas mineras. Sabemos que la minería, sobre todo la minería del carbón, pues deja una serie de instalaciones que se pueden considerar como pasivos perpetuos. Hay cuestiones relativas a la subsidencia minera, el nivel de contaminación de aguas subterráneas o la recuperación y restauración de minas y de escombreras. Es algo que va a exigir una supervisión, una valoración permanente y nos parecería interesante que la empresa asturiana, que tiene más conocimiento por su actividad tradicional de esta materia, sea la empresa que pueda realizar este tipo de actividades como medio propio del Principado de Asturias. Pero estos son, ya le digo, es otro elemento en el que estamos trabajando y en el que mostramos un interés, siempre tratando de respaldar que Unosa sea esa compañía pública que apoye a la reactivación económica y al mantenimiento del pulso social en las comarcas mineras asturianas. Muchas gracias por las respuestas.